El manicomio no solo formó parte del entorno social, sino que su participación estuvo en intervenir en la vida privada del sujeto que padeciera algún trastorno mental, del comportamiento o religioso. Los manicomios contaron en su funcionamiento con intervenciones que eran consideradas como terapias. Algunas eran percibidas y vividas por los pacientes como prácticas crueles, algunas conflictivas y hasta deshumanizadoras. Estas prácticas también se dieron en el manicomio Bermejal, en la ciudad de Medellín. Todas estas formas de tratar al enfermo dieron nacimiento al alienismo como práctica para una posible cura y también para el posterior desarrollo de la práctica psiquiátrica. Todo ese camino turbio y oscuro fue el camino que tuvo que transitar al mismo tiempo la percepción de la ciudadanía, los médicos y políticos para darle paso a los modernos hospitales mentales. Antes de la fundación del manicomio, los locos andaban sueltos por las calles de Medellín. Con el fin de terminar con esta realidad de la ciudad y darle un lugar a los locos, la Junta de Estado decide en 1875 fundar una casa de alienados, pero esta no se llevó a cabo hasta 1878 con el Hospital para Locos. La creación de este hospital presentó dificultades para la atención de los pacientes. Sus condiciones económicas, el personal de atención, el acceso a medicamentos y los recursos de sostenibilidad eran pocos. Aún así, este acontecimiento fue de gran importancia para la ciudad. La creación del Hospital para Locos permitió que Medellín se diera paso a la modernidad. Es claro que el enfermo no era el principal motivo por el cual Medellín no hacía parte de la modernización, y eso no dependía principalmente de la enfermedad mental, más bien dependía de la capacidad de asumir una situación por parte de los gobernantes de turno y de los ciudadanos, pero la creación de un espacio para confinar al demente le dio un agregado. En 1892, el manicomio pasó a manos de la administración departamental, tomando el nombre de Manicomio Departamental de Antioquia. En ese momento en el manicomio habían dos clasificaciones de enfermos. Estas dos clasificaciones no se hacían respecto a la locura, sino a situaciones sociales y económicas. Por un lado estaban los locos pobres, que vivían de la caridad de los colaboradores y que eran los sujetos que estaban en la calle, los que habían sido trasladados desde la cárcel y los que eran llevados por sus familiares. Por otro lado estaban los pensionados que pagaban por su estadía en el recinto. El hospital también estaba dividido en dos departamentos, uno para los hombres y otro para las mujeres, que estarían dirigidos por un director y una directora, que serían nombrados por el jefe municipal de aquel entonces. Por otro lado, había una confusión en la imaginación de los ciudadanos respecto a lo que era un hospital mental, ya que cuando visitaban las instalaciones y quienes llevaban a sus familiares no sabían si era una cárcel, un manicomio o una cárcel para locos, porque también era percibido como precario, deficiente y carente de sentido curativo. En el momento en que la administración departamental toma el mando del hospital, muchas de las condiciones inhumanas cambian para los pacientes. Los locos recluidos que estaban guiados por las prácticas de la alienación ya no dormían en sus propias heces ni su propia orina, ya no recibían los tratos poco terapéuticos y hasta los denominaban como enfermos. Ya no eran los locos o los estúpidos de las calles de Medellín. Poco a poco se comienza a reconocer en ellos una incapacidad, la incapacidad de la normalidad. Pero a mí personalmente me gusta más la palabra adaptabilidad. Más bien se comienza a reconocer la incapacidad que tienen los pacientes para adaptarse al entorno y crear un lazo social. Y eso que aún hoy en la posmodernidad la enfermedad mental es un estigma con el que cargan muchas personas, porque siempre hemos dicho, ese hombre es un enfermo, pero es muy diferente decir, ese hombre tiene una enfermedad. El aislamiento fue la primera excusa y la primera medida que imperó en la época en la ciudad de Medellín. Esto en nombre de la supuesta búsqueda de una cura.
Pero como en otros episodios de la historia, la segregación era la verdadera cara de esta medida. El bienestar y la seguridad de la sociedad se encontraban a salvo. Lo que comenzó siendo un mecanismo de aislamiento se fue convirtiendo en segregación. Las relaciones abusivas, el hambre, la falta de servicios sanitarios, las malas condiciones del edificio, entre muchas otras necesidades, todas fueron denunciadas por los mismos ciudadanos y los familiares de los enfermos. En 1896 se creó el cargo de médico oficial que sería desempeñado por el doctor Tomás Quevedo, y no fue hasta mediados del siglo XX que la institución se logró consolidar como una institución hospitalaria. Poco a poco se fueron supliendo otras necesidades: pabellones para los tuberculosos, baños calientes, un departamento para los menores, un consultorio para revisar el estado físico de los asilados, un pabellón para los enfermos crónicos y otro para los dementes. Sin embargo, el funcionamiento de muchos de estos servicios no llegó hasta 1958, cuando se trasladó el manicomio al municipio de Bello. En este momento se hizo más visible para la ciudad un hospital que enfrentara con rigor y disciplina la enfermedad mental. Hasta el día de hoy, el Hospital de Antioquia continúa prestando su servicio y es conocido coloquialmente como el Hospital Mental de Bello. Tal parece que el hombre expresa su mundo interno por medio de mitos, mitos que se expresan en las sociedades, en las mentes humanas. Este podría ser llamado el mito del loco, donde el sujeto que la padece es visto como un ente que no pertenece a la cotidianidad del día a día.